Vale, muy buenos días. En los últimos días se ha abierto un debate sobre el interés en la ópera y el ballet, esto debido a unas declaraciones de la estrella de Hollywood, Timothée Chalamet, quien afirmó en una entrevista que tanto la ópera como el arte habían dejado de interesar a la gente. Pero claro, tanto el ballet como la ópera llevan como 400 años de historia y continúan formando parte de la programación cultural de varias instituciones de varias ciudades. Entonces, hoy hablaremos sobre el arte, sobre su importancia y también quería resaltar las declaraciones que dijo Andrea Bocelli sobre el arte que dice que responden a una necesidad profunda de belleza y emoción que el ser humano no ha dejado de sentir. Entonces, para entender mejor si estamos midiendo el arte con la vara equivocada o si la ópera se está reinventando con nuevas herramientas y tal, hoy nos acompaña quien más conoce sobre este mundo por su experiencia. Y entiendo que has empezado como un espectador más dentro de la audiencia y que tras décadas de oficio y más de 100 programaciones, decides qué se ve y qué se escucha. Entonces, pues hoy damos la bienvenida a Cecilio Niño, el director artístico de Abao Vivar Ópera. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero que nada, desde tu experiencia, ¿dirías que estas artes están perdiendo el interés realmente o es una percepción equivocada? Es una percepción equivocada. La ópera, como tú has comentado en la introducción, tiene más de 400 años de edad, y mientras que dentro de 400 años que pasen más, o sea, dentro de 800, se seguirá hablando de la ópera, de este actor nadie se acordará, pero de la ópera sí. Entonces este actor lo que hace es, desde su desconocimiento de lo que es el arte en general y la ópera y el ballet en particular, pues es hablar de algo que él realmente desconoce. Desconoce. ¿No? ¿Y por qué existe esa idea? Porque si bien es algo que ha dicho el actor y tal, ha generado un debate entre la gente que le parece que sí, que está perdiendo valor, y gente que dice que no, que el arte sigue más viva que nunca, de hecho. Es que el arte sigue más vivo que nunca. O sea, estamos en un momento de la humanidad en el que el arte en sus múltiples manifestaciones, no solamente en la ópera, que es una forma del arte, pero en sus múltiples manifestaciones: pintura, cine, teatro, ballet, ópera. O sea, si hacemos un análisis definido de todos los espectáculos artísticos que hay en una ciudad, la que queramos, vemos que es una manifestación que está evidentemente ahí sobre el cartel. Podrá haber en unas ciudades más ópera, en otras más ballet, en otras más teatro de prosa, ópera romántica, ópera alemana, ópera italiana, ópera barroca, pero siempre hay algo, con lo cual no es un aspecto que esté muerto y que a nadie le interesa. Interesa, pero está ahí, sigue vivo, o sea, muy vivo, diría yo. Y desde Abao Bilbao Ópera, ¿qué cambios habéis observado en el público en los últimos años? Bueno, Abao Bilbao Ópera es un aspecto un poco particular respecto a otros organizadores de ópera, porque desde esta organización, que en breve va a hacer 75 años, en el 2028, no tenemos con un espacio propio donde se materialice aquello que nosotros programamos. Desde el 9 de abril de 1953, que es cuando se funda Abao, siempre se ha tenido el espacio donde se representa como un anexo a lo que es la propia organización. Nosotros, para hacer ópera, necesitamos alquilar un espacio, en este caso es el Palacio Euskalduna, y en estos casi 75 años que vamos a cumplir, evidentemente todo tiene una evolución. Ha habido una evolución, claro que ha habido una evolución. Fíjate si ha habido una evolución, que se empezó con una representación de cada título y ahora tenemos 4
representaciones de cada uno de los títulos que va un programa. Pero en cuanto a la audiencia... La audiencia es variable, no es la misma audiencia. Si programas un título determinado, de un género determinado, de un compositor determinado, con unos cantantes determinados, que con otros. Entonces la audiencia es lo mismo que si se programa un festival de música rock en cualquier ciudad, y depende qué es lo que hayan programado, no siempre asistirá el mismo público, porque cada público tendrá una persona o sea, un cantante o un grupo que le guste más que otro. Entonces, el día 20 habrá más gente que igual el día 19 o que el día 18, en función de qué persona esté en el escenario cantando. Hoy en día vivimos en una cultura de consumo, que todo se mide dependiendo de la frecuencia, si es tendencia, si está de moda. Pero ¿tú crees que se está midiendo el valor del arte con la vara equivocada al medirla por la cantidad de audiencia, de gente, o en las redes sociales, por ejemplo? Bueno, yo te diría que sí, pero claro, se lo estás preguntando, igual se lo preguntas a otra persona y te dice lo contrario, se lo estás preguntando a una persona que no es amante de las redes sociales o que no confía en las redes sociales. No confío en las redes sociales porque las redes sociales, en la mayoría de los casos, porque no nos olvidemos que las redes sociales lo que nos dan es información, no nos dan conocimiento. Sí, pero hoy en día se basa todo en el consumo, en que si es... Ya, pero sí, pero en la información. Tener información no significa tener conocimiento. Son dos cosas diferentes. Y tú en el arte puedes estar informado pero no tener conocimiento. Y hay personas que puedan estar informadas y tener conocimiento. Con lo cual, el arte, en concreto la ópera, desde mi punto de vista, no se mide con la misma regla que se pueden medir otros espectáculos. Y en cuanto a la idea de que estamos en un mundo donde todo es inmediato, donde todo es rápido, que se consuma rápido, ¿qué tiene el que sea en directo, por ejemplo, la ópera, que otras plataformas no tienen? Porque sé que en algunos momentos se retransmiten, pero es una cosa muy diferente vivirlo, que verlo luego. Efectivamente. Una forma es vivirlo y otra forma es verlo. Yo nunca he visto una ópera en un cine o en una televisión. ¿Por qué? Porque la emoción, el sentimiento, la sensación que te da estar en el momento donde se está abriendo el telón, no te lo proporciona el que tú estés en tu casa, en tu sofá, o en el que tú estés en un cine, en tu butaca. O sea, no es lo mismo ver la ópera en el cine que ver Ben-Hur en el Olympia Palace, en el cine. No es lo mismo. Y la ópera tiene unos componentes lo suficientemente extraordinarios por la emoción, por la sensación, por lo auditivo y por lo visual que tiene el espectáculo, que no te lo proporciona si tú estás en la fila 8 que si estás en el sofá de tu casa. Por lo tanto, para mí, cualquier espectáculo, no solo la ópera, cualquier espectáculo, cualquier deporte, cualquier manifestación artística es en vivo y en directo. Cuando escuchas afirmaciones de que ya no interesa, porque si bien la polémica viene desde antes, no es la primera vez que un actor dice esto, entonces, ¿crees que dicen más sobre la sociedad que sobre la propia ópera? No, dicen sobre ellos mismos. No les interesa, ellos hablan por ellos mismos, ellos no creo que estén en una sociedad donde todos digan que no les interesa. Si tú a mí me preguntas, ¿te interesa el fútbol? Yo te digo, a mí el fútbol no me interesa. Pero no digo que no interese el fútbol, es que a mí no me interesa el fútbol. Vale, pero en la sociedad actual... No, en la sociedad actual, yo mientras siga viendo cada día de función que viene gente en mayor o menor cantidad al teatro a ver ópera, la ópera interesará. No a todo el mundo, pero insisto, a mí no me interesa el fútbol, entonces a mí nadie me verá en un partido de fútbol. Eso no significa que no interese el fútbol, interesa porque ya vemos todas las manadas de gente que hay en un campo de fútbol.
A mí no me interesa, yo no voy, pero interesa. ¿La ópera interesa? Sí, desde el punto de vista que todas las ciudades actualmente en el mundo tienen un teatro o dos o tres de ópera. Y a la hora de diseñar cada temporada, ¿cómo decides qué propuestas pueden conectar con el público en general? El público es un factor importantísimo siempre a la hora de diseñar, en nuestro caso, una temporada de ópera, porque el público de Bilbao o el público vasco, por hacerlo un poquito más amplio, es un poco particular respecto a otros tipos de público. En nuestras temporadas, concretamente, aunque en Bilbao se lleva haciendo ópera desde 1897, de las primeras cartas documentadas, los primeros estudios documentados que se tienen en la ciudad de Bilbao sobre compañías que venían a Bilbao a hacer ópera, si mi memoria no me falla, son de 1897. Hasta que se funda el 9 de abril de 1953 Abao, que por eso se funda, porque se ve que hay una trayectoria operística importante que luego se establece desde que se construye el Teatro Arriaga, se establecen allí las temporadas de ópera junto con el Teatro Campos, que tenía menos afluencia. Entonces se ve que hay una tradición importante de ópera. Se funda la Abao y ya se hace como una temporada estable, completamente sin que tengan que venir temporadas, sin que tengan que venir compañías de fuera. El público se hace adicto, dentro de lo bueno, o sea, lo que tiene la palabra, se hace aficionado a la ópera, pero claro, la tradición ya viene desde cuando empiezan a venir las compañías y generalmente son compañías que traen el repertorio italiano. Claro. Exceptualmente venían con obras de la Gran Ópera del estilo francés y algunas con Wagner, que Wagner se cantaba en italiano antiguamente, no se cantaba en alemán. Los cantantes italianos que podían abordar el repertorio de Wagner lo hacían en italiano, que se ha hecho hasta la década de los 60. Wagner se ha estado cantando en italiano fuera de Alemania, ojo. Entonces, nuestra exposición a la hora de elaborar una temporada de ópera, pues nos centramos un poquito más por títulos que puedan tener un poquito de tirón, vamos a llamarlo así, y cuyos compositores, cuya música pueda ser conocida por el aficionado de ópera. La ópera va más allá de las modas, de que si está en tendencia y eso. ¿Qué opinas sobre eso? No es una moda. No es una moda, porque las modas son pasajeras. Sí. La ópera, como hemos comentado en 2 o 3 ocasiones ya a lo largo de esta magnífica entrevista, tiene un montón de años a sus espaldas. Las modas van, vienen, se estancan, pasan y no regresan, pero la ópera no. La ópera está ahí, fija, empezó en un momento determinado de la historia y continúa, evidentemente ha continuado y ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad, como ha evolucionado el mundo, con las técnicas nuevas que ahora ofrece todo pues todas las redes sociales, las nuevas técnicas, las nuevas formas de servir un espectáculo con unos elementos de iluminación realmente fantásticos, ¿no? Donde el color, hay 50.000 colores y 50.000 variedades de los 50.000 colores. Todo eso nos ofrecen, todo esto es posible gracias a las nuevas técnicas y a las nuevas formas de hacer espectáculos. De eso también se nutre la ópera a la hora de poner en escena sus espectáculos. Lo que se necesita también es, para hacer todo eso, porque eso es muy caro, se necesita dinero, y para poder llevar a cabo esos espectáculos a los que quizás la gente joven también acudirían más estando informados y teniendo el conocimiento, sería que los teatros también pudieran tener unas subvenciones más adecuadas para poder llevar al escenario también igual puestas en escena
que fuesen más atractivas para el tipo de jóvenes que tenemos ahora mismo en la sociedad. Vale. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Al final hemos aprendido de que el arte pues sigue siendo importante, no es algo de que ya no interesa a nadie, sigue existiendo y va a seguir existiendo porque creo que es un arte maravilloso. Y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotras.